Bueno, porque nos han enseñado, hemos instalado de alguna manera socialmente, tenemos como una creencia colectiva de que los hábitos son una acción que tú puedes meter en cualquier momento y ya. Y mientras la repitas y la repitas y la repitas, llega un punto en el que ¡pum! Se repite automáticamente. Es tipo, bueno, ya va. Yo, de verdad, a mí me cuesta creer cómo es que esto sigue siendo una creencia popular cuando, cónchale, o sea, todas las personas hemos experimentado que eso no es verdad. Si eso fuera verdad, instalar un hábito y crear el cambio en nuestra vida sería bastante más fácil de lo que todos sabemos que es. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta porque sinceramente son incontables las veces que tanto en mentoría de hábitos como los alumnos del programa han llegado inicialmente como con esta intención de incorporar un nuevo hábito a su vida, y es este típico hábito que yo le llamo hábitos de redes sociales, ¿no? Es uno de esos hábitos de redes sociales que es como, bueno, no sé, me quiero levantar a las 5 de la mañana, o es un hábito como muy perfecto y se quiere incorporar un hábito aislado y de forma forzada, como esto a partir de ahora va a ser parte de mi vida. Estos típicos retos de 21 días o estas cosas así de un mes, que bueno, que todos sabemos dónde termina, en un ciclo infinito de lo logré un mes, después abandoné 3 meses, después lo logré 2 semanas, después lo abandoné 2 meses y así vamos, ¿no? Todos conocemos ese ciclo. Entonces, mi intención en el episodio de hoy es que quede súper claro por qué estos hábitos no funcionan y no son sostenibles en nuestra vida, y luego que quede muy claro también la importancia de 3 cosas en particular cuando queremos escoger un hábito a incorporar en nuestra vida. Primero que todo, lo inicial, un hábito aislado es imposible que se sostenga en el tiempo. Segunda cosa, este ciclo de frustración, estos intentos fallidos que hacemos sin estrategia y sin metodología, dejan consecuencias, tienen consecuencias. Eso es muy importante porque luego tenemos que lidiar con esas consecuencias y a veces, cuando no somos conscientes de que están ahí, pues las dejamos pasar y se convierten potencialmente en un problema. Y número 3, nuestro ser y nuestro hacer siempre han de estar alineados. Y esto es uno de los factores principales por los que estos hábitos que intentamos incorporar así de forma aislada y forzada, la verdad es que se terminan derrumbando, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a intentar desarrollar todos esos puntos. Decía, el punto número 1, como punto inicial, que no podemos incorporar a nuestra vida un hábito de forma aislada. Y esto es muy sencillo, los hábitos no existen de manera aislada, no son una acción concreta y ya. Forman parte de un sistema. Es decir, nosotros no tenemos 1, 2, 3 o 4 hábitos. Nosotros tenemos un sistema de hábitos. Y ese sistema es lo que permite que los hábitos se sostengan entre ellos. Es decir, muchas veces incluso un hábito es el disparador de otro hábito. Es decir, yo siempre que hago esto, luego hago esto. Y hay cosas que ya tenemos como muy asociadas y muy integradas. Eso es lo que se llama sistema de hábitos. Pero además, en ese sistema hay una complejidad bastante más profunda, que es lo que está detrás de los hábitos, que es, por ejemplo, nuestro sistema de creencias, nuestros valores, nuestras prioridades, o sea, la persona que somos un poco más allá de eso, ¿no? Y nuestro sistema energético, que es importantísimo, porque nuestro sistema energético guía en gran medida la disponibilidad que tenemos para el accionar. En gran medida no, la orienta por completo, o sea, yo hago en la medida en la que yo tengo energía para hacer. Entonces nuestro sistema energético también es muy importante que esté alineado a nuestros hábitos, porque de hecho son nuestros hábitos los que alimentan a ese sistema energético, o sea que dependemos en gran medida de nuestros hábitos. Bien, ¿qué pasa entonces cuando yo intento incorporar algo de forma aislada? Que no tomo en cuenta lo que va a sostener a ese hábito. Entonces, claro, yo lo puedo forzar por 21 días, por supuesto. Yo puedo hacer el reto de los 21 días y decir, me fue genial estos 21 días. Ajá. Y el resto de los días del año, ¿quién va a sostener ese hábito? ¿Cómo se va a sostener ese hábito? Los hábitos necesitan un sistema. Los hábitos no son hábitos y nada más funcionan en días perfectos, porque la realidad de la vida es que la vida no es perfecta. Y vamos a tener días caóticos, y vamos a tener días complicados, y vamos a tener cosas inesperadas, inconvenientes, bueno, cosas que suceden, porque la vida es así. Entonces, un hábito, para yo realmente llamar a una acción un hábito, tiene que ser esa acción que sobrevive a todo, que es sostenible en el tiempo. Entonces, yo no puedo aspirar a que algo que yo intento incorporar a mi sistema actual de forma aislada se sostenga en el tiempo. ¿Por qué? Una premisa muy básica. Mi sistema actual está formado, construido y consolidado para sostener mis hábitos actuales. Si yo quiero un cambio, yo
tengo que contemplar el cambio del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a pensarlo así como el sistema es lo que sostiene los hábitos. Por lo tanto, si yo quiero un cambio de hábitos, necesito un cambio de sistema para que ese hábito pueda sostenerse, ¿sí? Eso es todo. O sea, esa sería como nuestra premisa inicial. Y esta es la razón por la que muchas veces esos intentos frustrados, pues surgen un intento frustrado de incorporar un hábito que lo hice sin haber contemplado todo lo que está detrás y qué va a sostener ese hábito. Por eso lo logro. 21 días y luego, ¡boom!, desaparece. Eso yo me atrevería a decir que es uno de los errores más comunes que encontramos en mentoría de hábitos. Bien, vamos al segundo punto, a intentar desarrollar un poco el segundo punto. Yo simplemente considero que es muy importante que esto quede claro porque muchas veces, ¿qué pasa con el tema de las consecuencias que nos dejan estos intentos frustrados o este ciclo de frustración intentando incorporar un nuevo hábito? Lo que sucede es que yo, cuando me encuentro en la situación de que no logré sostener ese hábito que yo estaba buscando sostener, me digo a mí mismo, bueno, retrocedimos, ¿no? Como que volvimos al punto inicial. Y esto es falso. Nunca se vuelve al punto inicial. Siempre queda alguna consecuencia. Y es importantísimo entender la consecuencia que queda para yo poder lidiar luego con esa consecuencia, porque si no, se me vuelve un cúmulo de cosas que cada vez representan un obstáculo más grande de cara al cambio. Es decir, si en el segundo intento yo no contemplo las consecuencias del primer intento, ese segundo intento va a ser aún más frustrado. Y así voy sumando. Entonces, es muy importante entender que nos deja consecuencias. ¿Nos deja consecuencias en qué sentido? Pues una de las más importantes es a nivel de creencias. Cuando nosotros intentamos incorporar estos hábitos de forma aislada o forzada y no tenemos una metodología, no tenemos ciencia detrás que sostenga el cambio que estamos intentando implementar, naturalmente empezamos a pensar después como que, bueno, es que yo no puedo, no sirvo para esto, no puedo, el cambio es imposible, nunca voy a salir de esto, nunca voy a poder lograr aquello, simplemente no se puede. Y eso se va instalando en mi cerebro como una creencia, o sea, como que yo realmente me creo esto. ¿Y qué pasa? Otra premisa fundamental de vida: hacemos porque creemos. Nuestro sistema de creencias guía por completo nuestras acciones. Entonces, incluso en el plano inconsciente, si yo realmente empiezo a creer que yo no puedo con el cambio, que yo no puedo con esto, que el cambio es imposible, que nunca voy a lograr aquello, que nunca voy a salir de esto, que nunca voy a dejar de hacer esto otro, si yo realmente me empiezo a creer eso, mis acciones se van a ver entorpecidas por eso, porque mi cerebro va a decir, bueno, pero ya va, o sea, si esto es algo que igual no se puede hacer, ¿para qué lo estamos intentando? O sea, ¿para qué vamos a invertir toda esta energía, este tiempo, todos nuestros recursos en esto si sabemos que es imposible? Y ya está, ¿no? Entonces, es importante saber que esas consecuencias quedan para aprender a lidiar con esas consecuencias en el sentido de decir, bueno, que tengo que reorientar mi sistema de creencias y tengo que tener un plan diferente para que pueda funcionar y mi cerebro responda a esa nueva creencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, las creencias se forman a través de la experiencia. Lo que nosotros vamos experimentando se va convirtiendo en creencia en nuestro cerebro. Entonces, es importante que el cerebro experimente el cambio desde la metodología, desde un lugar nuevo, con intención, con propósito, alineado a mí, para que luego pueda desinstalar esa creencia anterior y tener esta nueva creencia. Bien, eso es un poco complejo, pero lo importante aquí es entender que eso puede ser una limitante a la hora de volver a hacer otro intento fallido, no contemplar las consecuencias que dejó el anterior y saber que cuando vamos a enfrentarnos a un momento de cambio y queremos realmente, estamos decididos a formar un cambio en nuestra vida, pues hacerlo bien para que las consecuencias sean siempre positivas. Y esto me lleva al último punto, que para mí es uno de los más relevantes de todo, porque, bueno, de alguna manera creo que puede ser no nada más uno de los errores más comunes, sino lo que al ser humano en general más le cuesta ver, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos han enseñado, hemos instalado de alguna manera socialmente, tenemos como una creencia colectiva de que los hábitos son una acción que tú puedes meter en cualquier momento y ya. Y mientras la repitas y la repitas y la repitas, llega un punto en el que ¡pum!, se repite automáticamente. Es tipo, bueno, ya va. Yo, de verdad, a mí me cuesta creer cómo es que esto sigue siendo una creencia popular cuando, cónchale, o sea, todas las personas hemos experimentado que eso no es verdad. Si eso fuera verdad, instalar un hábito y crear el cambio en nuestra vida sería bastante más fácil de lo que todos sabemos que es. Entonces, bueno, esto evidentemente no es así. Pero ¿qué pasa?
que como muchas veces creemos que es así, entonces tomamos el hábito y lo queremos incorporar solamente porque hemos visto, por ejemplo, que a otra persona le funciona o creemos que, no sé, nos parece bonito, nos parece lindo, nos parece algo que queremos, no sé, las razones que sea. Y no contemplamos nuestra identidad. Entonces, ahí ese es un error fundamental que pasa mucho con los hábitos de redes sociales, que es lo que estamos hablando hoy, que es que yo tomo la acción en sí misma, y la quiero incorporar. ¿Qué pasa con esto? Que el orden está revertido. No se empieza por la acción, se empieza por el ser. Yo primero me pregunto quién quiero ser o quién soy. Y esa respuesta es la que orienta mis acciones. Ejemplo, no es lo mismo decir, quiero empezar a correr a las 5 de la mañana, porque sí, porque yo lo vi en Instagram, porque eso es saludable, porque, qué sé yo, se ve bonito en redes sociales, a yo decir, es que yo quiero ser corredor. Ah, bueno, esa es otra historia. Porque si tú quieres ser corredor, entonces luego nos hacemos la pregunta de ¿qué hace un corredor? Y ahí es donde nace esa necesidad de la formación de un hábito. Pero los hábitos responden al ser. Eso en cuanto a un nuevo hábito. Ahora, cuando vamos a incorporar un hábito y no necesariamente estamos buscando un cambio en el ser, lo importante es que ese hábito esté alineado con mi ser, porque si no, genero una cosa, es decir, si el hábito no está alineado con mi identidad, con la persona que yo soy, se genera una cosa que se llama disonancia, ¿no? Que es como una incongruencia insostenible entre las dos cosas, porque yo no puedo ser una persona y actuar como si soy otra, o actuar desalineado con la persona que yo soy. Tarde o temprano se genera una disonancia y alguna de las dos cosas, o las dos, se va a quebrar. O se quiebra el hábito y ahí es cuando digo, bueno, esto es imposible, no puedo, ya está, el cambio no se pudo. O se quiebra mi identidad. Empiezan muchos cuestionamientos con respecto a la identidad. Y esto es una buena noticia cuando se quiere un cambio en la identidad. Cuando yo, por ejemplo, a ese corredor que quiere ser corredor, si se le genera un quiebre en la identidad porque ahora tiene este nuevo componente y desaparecen otras cosas de su identidad, pues buenísimo, objetivo alcanzado. Pero muchas veces cuando esto no es intencional, cuando el quiebre se da por una disonancia, por no haber tenido integrado el hábito con el ser con el hacer, entonces ese quiebre en la identidad ya no es tan positivo. Empieza a haber un quiebre en la identidad, como por ejemplo, a lo mejor antes yo pensaba que era una persona capaz y ahora tengo marcada la etiqueta en mi identidad de que yo realmente me considero una persona incapaz, que no puede cambiar, que no puede lograr esto, que no puede dejar esto otro que quiere dejar. O sea, lo que hablábamos un poco con respecto a las creencias, ¿no? Eso termina derivando en mi identidad, en la persona que yo considero que soy, en esas etiquetas que yo mismo me pongo, ¿no? O sea, que nos ponemos a nosotros mismos, de no es que yo soy de esta manera o yo soy de esta otra. Y esos intentos fallidos, esas consecuencias que van dejando, terminan por ahí y ahí es cuando surge un quiebre de la identidad. Entonces, el punto más importante aquí es todo lo que nosotros queremos hacer para que sea sostenible tiene que estar alineado con el ser. Y a veces en cosas muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñas. Por ejemplo, eh, dos personas pueden querer hacer ejercicio y dos personas pueden querer hacer ejercicio porque como propósito detrás de eso está pues aumentar sus niveles de salud, qué sé yo. Genial, maravilloso. Pero esas dos personas son personas diferentes, cada uno tiene su personalidad, sus gustos, sus deseos, su sistema energético, la manera en la que, no sé, drena su energía, la manera en la que consigue su energía, todos somos diferentes en ese sentido. Entonces, una persona que no conoce estos componentes y que simplemente quiere empezar a hacer ejercicio, a lo mejor tiene una amiga que hace CrossFit a las 6 de la mañana y dice, genial, yo lo que voy a hacer es hacer CrossFit con mi amiga a las 6 de la mañana. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Que a lo mejor tu personalidad, tu forma de drenar energía o tu forma de obtener energía no está alineado con ese hábito en concreto, porque CrossFit es una manera muy particular de hacer ejercicio. A lo mejor a ti te vendría mejor correr sola con audífonos puestos, o a lo mejor a ti te vendría mejor ir solo a una clase de pilates, de yoga, de bailoterapia, qué sé yo. O sea, no un mismo hábito no funciona para todo el mundo. Que sea bueno no significa que sea bueno para mí. Que sea funcional no significa que es funcional para mí. Y por eso es tan importante que los hábitos que yo intento incorporar a mi vida estén alineados con el ser. O alinear el ser para poder incorporar hábitos a mi vida. Pero en última instancia lo importante es, primero somos y luego hacemos. Primero somos y luego hacemos. Ahora, aquí me podrían rebatir perfectamente, podrían estar pensando, bueno, pero el ser se configura con el hacer, 100%, 100%, pero tiene que haber un ser que lo guíe, ¿sí? El mismo ejemplo del corredor que hayamos puesto, bueno, yo quiero ser corredor, claro, ok, entonces, ¿qué hace un corredor?
Bueno, un corredor sale a correr naturalmente, ¿no? Bueno, entonces creamos un plan y empezamos desde este lugar, empezamos desde este otro, pero a lo mejor esa misma persona tiene sus propias diferencias para ser corredor. No todos los corredores son iguales. A lo mejor a esa persona le funciona mejor correr solo, a lo mejor le funciona mejor pertenecer a un grupo de corredores, dependiendo de cómo sea su sistema energético, si es una persona introvertida, una persona extrovertida. O sea, hay muchas cosas que a veces no contemplamos, que son muy pequeñas, pero son las que realmente sostienen el cambio. Entonces, hay una gran diferencia entre poder forzar una acción por 21 días y crear un cambio de vida sostenible, muy sostenible. Entonces, estos 3 puntos que hablamos hoy en concreto, y por supuesto que todo lo que seguiremos hablando a lo largo del podcast, son la respuesta a por qué muchas veces entramos en esos ciclos de frustración, de intentar fallar, intentar fallar, que se sienten infinitos y que, como ya dijimos en este episodio, traen consecuencias. Así que bien, hoy quiero que nos quedemos así con eso como súper claro y que al momento de plantearte la incorporación de un nuevo hábito a tu vida o un cambio de vida, porque a veces lo que queremos es un cambio de vida y no sabemos por dónde empezar o dónde conseguir ese cambio de vida. Eso es súper común y además es súper normal. Bueno, ahí es cuando los hábitos y la identidad alineados te van a dar la respuesta. Te van a dar la respuesta, porque en ese momento es decir, bueno, que no sé por dónde empezar el cambio, pero quiero un cambio. Bueno, ¿qué es lo que no me está gustando de esta vida? Si yo proyecto mi vida, ¿quién quiero ser? Ah, bueno, si yo quiero ser esa persona, ¿qué haría esa persona que yo quiero ser? O sea, aquí siempre va a estar el GPS. En este punto, bueno, lo que yo llamo GPS, que básicamente es como, bueno, esa orientación, esa guía, eso que a veces necesitamos como ese mapa, ¿no? Ese mapa, esa ruta. Pues la respuesta está aquí, en este punto en concreto. Entonces, vamos a tratar de dejar a un lado, así ya en este punto estoy un poco más como modo concientización, ¿no? Tratar de dejar a un lado este afán por la salud, por la vida perfecta, por el tal, porque muchas veces deriva en todo lo contrario. Entonces, el verdadero punto de cambio y de salud y de conseguir la vida que queremos está en saber personalizar la experiencia hacia allá. Lo que funciona para los demás no tiene que funcionar para mí y lo que es bueno para los demás no necesariamente sea bueno para mí. Así que, nada, nos quedamos con eso hoy. Y en el próximo episodio sé que te va a encantar porque vamos a estar hablando pues un poco también de cómo sostener hábitos en el tiempo, cómo crear ese cambio, pero sobre todo vamos a entrar muy de lleno en cuáles son esos hábitos que nos estancan, como que nos quitan del medio la posibilidad de un cambio real. ¿Qué es eso que nos estanca y dónde están esos hábitos que hacen que sintamos que como que no estamos saliendo adelante y no estamos consiguiendo lo que queremos conseguir? Nos vemos en el próximo episodio.